Hola, hoy vamos a meternos de lleno en la filosofía, pero no como una materia más, sino como una experiencia que nos transforma por dentro. Vamos a verla como un viaje de elevación y de conversión, y vamos a descubrir qué significa realmente iniciarse en la filosofía, porque les aseguro que no es lo que la mayoría se imagina. Arranquemos con la pregunta del millón, la que seguro se nos cruza por la cabeza al empezar la universidad. Che, ¿cómo se entra a la filosofía? La imagen que nos viene es la de abrir una puerta, ¿no? Como si la filosofía fuera un club o una habitación a la que hay que acceder. Pero acá, ojo, ¿por qué esa idea tan simple, tan intuitiva de entrar, esconde un engaño fascinante? Y es que pensar que podemos pararnos afuera de la filosofía para después ingresar es en realidad el primer gran error. Esto no es como la biología o la matemática donde uno aprende las reglas desde cero. Acá el juego es completamente distinto. Miren, a la izquierda tenemos la idea de siempre. Estamos afuera, en el no saber, y queremos entrar al saber. Pero la realidad filosófica, a la derecha, nos plantea una paradoja tremenda. La única forma de ingresar a la filosofía es, bueno, dándose cuenta de que uno ya está dentro. El punto de partida es siempre desde nuestra propia existencia, desde nuestro propio pensar. Y esta idea, inspirada en un filósofo importantísimo como Martin Heidegger, nos da vuelta a la cabeza. Nos dice, la filosofía no es algo que se aprende como si fuera un hobby. No, es una actividad que pertenece a la esencia misma de lo que somos. Por el simple hecho de ser humanos y hacernos preguntas, de alguna manera ya estamos filosofando. No es algo que se tiene, es algo que se es. Entonces, el objetivo da un giro de 180 grados. Ya no se trata de buscar una llave para abrir una puerta. Se trata de activar, de despertar algo que ya está en nosotros, pero que muchas veces está dormido por la rutina, por el día a día. Y acá les dejo la primera reflexión importante para que la piensen en serio. En la vida de cada uno de nosotros, ¿qué significa realmente despertar al pensar? Piénsenlo. Quizás fue al elegir una carrera, al tener una charla profunda con un amigo, al cuestionar algo que nos enseñaron de chicos. ¿En qué momento sentimos que esa máquina de pensar se encendió de verdad? Bueno, si ya establecimos que no se trata de entrar, ¿de qué se trata entonces? El primer movimiento clave es un viaje vertical. Lo llamamos la elevación. Es el camino que hacemos desde lo que parece simple y obvio hacia una comprensión mucho más compleja y profunda de la realidad. ¿Les suena esta frase? Es de Sherlock Holmes, claro. Cuando él decía elemental, se refería a la parte más simple, a la pieza fundamental de un misterio. Bueno, en filosofía cuando hablamos de elementos, nos referimos exactamente a eso, a las ideas más básicas, a los ladrillos con los que empezamos a construir un pensamiento más grande. Imaginen este proceso de elevación como si fuera subir una escalera. El punto de partida, el piso, son esos elementos, esas ideas que damos por ciertas sin siquiera pensarlas. El primer escalón, que a veces es el que más cuesta, es atreverse a cuestionar eso que parece obvio. Preguntarse, ¿qué es la amistad? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es ser libre? Y a partir de ahí, escalón por escalón, empezamos a construir hasta llegar a la cima. Una mirada del mundo mucho más rica, compleja y fundamentada. Pero, y esto es fundamental, ese viaje hacia arriba no se puede hacer solo. Necesita un movimiento paralelo, un viaje que va hacia adentro y que es igual de importante, la conversión. Porque para poder pensar de una forma más compleja, primero tenemos que estar dispuestos a transformarnos. No se trata solo de meter información nueva en la cabeza, se trata de cambiar el sistema operativo con el que procesamos la realidad. Ojo, la palabra conversión acá no tiene nada que ver con lo religioso. Si vamos a su origen, significa volcarse junto con. ¿Qué quiere decir esto? Que implica una transformación personal para poder involucrarse, para poder volcarse con otros en este diálogo que es la filosofía. Porque filosofar no es un monólogo, es una conversación que nos exige estar dispuestos a cambiar para poder participar de verdad. Hay una frase de un filósofo griego, Heráclito, que captura esta idea de una manera espectacular. La frase es: nadie se baña 2 veces en el mismo río. Casi todos la conocemos, pero su verdadera potencia está en una segunda lectura, una que nos pega mucho más de cerca. Porque claro, la idea más obvia es que el río nunca es el mismo, porque el agua fluye. Pero lo más revolucionario de la frase es esto: nosotros tampoco somos los mismos. La persona que entra al río no es la misma que sale. La experiencia de sumergirse en el conocimiento, en el debate, en el cuestionamiento, nos transforma. Al salir, ya somos otros. Pero a ver, ¿cualquier cambio es una conversión? No, para nada. Es clave distinguirlos. Un cambio superficial es, no sé, cambiarte el corte de pelo. Es algo exterior.
En cambio, la conversión filosófica es un cambio radical en tu modo de vivir, de ver el mundo. Es la diferencia entre cambiar de opinión sobre una serie y cambiar tu forma de entender qué es el amor, la muerte o la felicidad. Es algo que te reestructura por completo. Y ahora, tomemos un segundo para pensar en nuestra propia historia. ¿Cuál fue ese río que cruzamos y que nos dejó siendo una persona completamente distinta? A lo mejor fue un libro que nos voló la cabeza, un viaje, una charla difícil, una relación que nos marcó. ¿Cuándo sentimos que entramos al agua siendo de una forma y salimos de ella transformados? Y todo esto, esta doble dinámica de elevación y conversión, no es un ejercicio teórico para un examen, es en realidad una herramienta increíblemente poderosa, y lo es especialmente ahora al empezar la universidad, pero también para la profesión que elijan, y en definitiva, para la vida misma. ¿Por qué es tan crucial este viaje? Bueno, primero, porque nos da las herramientas para analizar críticamente cualquier texto, ya sea de abogacía, de medicina o de diseño. Segundo, nos entrena para resolver problemas complejos en nuestro futuro laburo, para pensar fuera de la caja. Y quizás lo más importante, nos obliga a cuestionar nuestras propias certezas, a desarmar lo que damos por sentado para poder construir una vida más consciente, más examinada y con un propósito más claro. Así que, para ir cerrando y volviendo al principio, queda bastante claro, ¿no? Empezar a filosofar no es como cruzar una puerta para entrar a un cuarto nuevo. Es algo mucho más profundo y movilizador. Es dar el primer paso en una transformación personal e intelectual. Es un viaje de elevación y conversión, que una vez que arranca, les aseguro que no termina nunca. Y esto nos deja con una pregunta final que es pura filosofía en acción. Si aceptamos que no somos los mismos que fuimos ayer, que el río del tiempo nos está cambiando a cada segundo, la verdadera pregunta ya no es quiénes somos, sino quiénes elegimos ser mañana.